El aluminio no es tan fácil de pintar como puede parecer. Esto se debe a que no se trata de un material poroso, por lo que su superficie no permite una buena adhesión de la pintura, provocando que ésta pueda saltar con el paso del tiempo si no se usan los productos adecuados. Una de las mejores alternativas para pintar el aluminio es con pintura con base de látex. Este tipo de pintura es muy elástico, por lo que se adapta a los posibles cambios sin que la superficie pintada sufra desperfectos, y se utiliza si el aluminio se encuentra en el exterior, dado que este tipo de pintura se moverá con el aluminio a medida que éste se expande y contrae con la variedad del clima. En los casos en los que se busca apariencias brillantes, se puede emplear un esmalte a base de aceite. En este tipo de esmalte es posible encontrar una gran variedad de colores y se utiliza si el aluminio se encuentra en el interior. Con una lija suave se puede conseguir que el resultado final de todo el proceso sea excelente. Si se lija todo el objeto a pintar, lo que se consigue es pulir los posibles desperfectos, además de facilitar el agarre del producto del siguiente paso. Tras terminar con el lijado, se debe pasar un paño con disolvente para eliminar los posibles restos e impurezas que pueden llegar a suceder. Gracias a esta primera capa, lo que se consigue es preparar la superficie para pintar, para que agarre bien la pintura y el color que se elija. La imprimación es un producto, en general transparente, que permite una mejor adhesión de la pintura posteriormente. Finalmente, se aplica la pintura y se puede pintar con spray, pistola o pincel, pero al pintar con pistola el acabado siempre será mucho más liso que al realizarlo con otro. La madera es un material tan delicado que la aplicación de cualquier producto puede provocar cambios en su acabado. Por este motivo, es importante que la pintura que se aplique sobre este material respete todas sus propiedades. Esta pintura sirve, como su propio nombre lo indica, como base de la siguiente capa de pintura. Funciona como adherencia de la capa principal y protege la madera. Principalmente se utiliza para la renovación del mobiliario y objetos de madera. Es muy recomendable si se pretende cambiar de color y se quiere mejorar su acabado final. Es importante que el color de la pintura base sea igual o similar a la capa superior. Es un tipo de pintura utilizada para puertas de madera y algunos muebles. Se caracteriza por su gran resistencia y durabilidad. Suele ofrecer un aspecto liso y brillante y puede ser de dos tipos. Mate o satinada, que es una pintura más gruesa, permite cubrir las imperfecciones de la madera, no presenta demasiado brillo y da la impresión de una textura terciopelada. Y después tenemos la brillante, que es una pintura que aporta brillo y ofrece un acabado resistente. Se aplica sobre una capa de imprimación y es bastante resistente a las limpiezas y suele ser utilizado principalmente para zócalos y puertas. Es un producto muy empleado para pintar las superficies de madera por su resistencia al paso del tiempo. Puede ser acrílico, también conocido como esmalte al agua porque su diluyente es el agua. Su principal ventaja es que al aplicarlo no suelta fuertes olores y tiene un secado rápido, pero tiene una desventaja que es que son menos resistentes que los esmaltes sintéticos. Y los sintéticos contienen más productos químicos como la resina y el poliuretano, lo que le hace más resistente y elástico, así como resistencia a los golpes, roces, etc. A diferencia del acrílico, tarda más tiempo en secar y hay que esperar al menos 24 horas para aplicar la segunda mano. Se puede aplicar en toda clase de superficies. Se recomienda su utilización sobre superficies de madera que sufren un desgaste continuo como pueden ser puertas, mesas y suelos. El único inconveniente es su falta de resistencia al sol, por lo que no se recomienda su aplicación si la madera va a estar expuesta a los rayos solares. Si se trata de un mueble o puerta con la pintura en buen estado y solo quieres cambiar el color, puedes dejarla antigua, que te servirá como base, aunque deberás limpiarla. Si no está en condiciones o tiene tantas capas que no admite más, tendrás que decapar antes de pintar. En el caso de muebles nuevos, deberás preparar igualmente la superficie con tapaporos. Lijar bien la superficie para eliminar el barniz. A la hora de lijar es importante hacerlo en la misma dirección a la veta de la madera y después de lijar, limpiar la superficie con un trapo. Cuando la superficie esté limpia y suave, aplicaremos la imprimación, siempre y cuando no se trate de un esmalte bicomponente. Una vez que se haya secado bien la imprimación, podemos empezar a pintar. Se aplicarán las manos de pintura que sean necesarias hasta conseguir el color deseado. Es importante dejar secar entre ambas manos de pintura para que la pintura se agarre mejor a la superficie.
Para pintarlo podemos necesitar de dos materiales esenciales: brocha o paletina para las esquinas y los surcos, y un rodillo pequeño de espuma o lana para las superficies más grandes. Si queremos que la pintura dure más, aplicamos una capa de barniz incoloro brillante o mate para que la superficie quede totalmente protegida. El plástico es un material difícil de pintar, a diferencia de las paredes, los objetos de madera y otras superficies porosas. En el plástico la pintura no tiene que adherirse. Además, dependiendo del tipo de pintura y del plástico, se obtienen diferentes resultados. Por ejemplo, la durabilidad de la pintura dependerá de la frecuencia del uso del objeto, los cuidados y las condiciones medioambientales. Sin embargo, también es verdad que se puede pintar sobre casi cualquier cosa cuya superficie haya sido preparada adecuadamente. Lo más recomendable es utilizar pinturas en spray o aerosol. También se puede utilizar pintura en aceite, óleo y acrílico. Solo hay que procurar tener un poco de agua y buenos pinceles para lograr una buena terminación. Escoger un área bien iluminada y ventilada para evitar inhalar vapores tóxicos de algunos de los productos que se utilizan, como por ejemplo el alcohol o la pintura. Proteger el suelo del espacio de trabajo con papel autoadhesivo para evitar manchar. Lo primero es limpiar muy bien el objeto que vamos a pintar con detergente para lavavajillas y agua tibia. Si es necesario, podemos usar un paño, esponja o cepillo para retirar cualquier resto de suciedad, ya sea polvo o grasa, de la superficie a pintar. Luego enjuagamos con agua fresca y lo secamos con un paño limpio. Dependiendo del tamaño del objeto y del grosor del plástico, utilizamos un taco de esponja de grano fino, medio o grueso, frotando la superficie con movimientos circulares, evitando rayar el objeto. Cuando terminemos, se limpia la superficie con un paño seco y limpio. Utilizamos un paño limpio y lo humedecemos en alcohol. Frotamos toda la superficie del objeto de plástico con el paño humedecido. Hay que usar guantes desechables limpios para evitar marcas y lo sostenemos por los bordes mientras lo limpiamos. Ponemos cinta para cubrir las partes que no queremos que se pinten, para a continuación dar la primera capa de pintura y dejar secar. Luego se aplica la segunda capa. Serán las capas necesarias para llegar al color deseado. Esperamos a que la pintura esté completamente seca para retirar la cinta adhesiva que utilizamos durante el proceso. El trabajo de pintar una pared con el fin de protegerla o decorarla no se inicia con la aplicación de la pintura, sino con una adecuada preparación de la superficie a pintar. Cualquier deficiencia en la preparación del muro aumentará sus probabilidades de contraer humedad y que los acabados duren menos. La mayoría de las pinturas plásticas o látex son lavables una vez seca su aplicación. Como su disolvente es el agua, tiene que secar bien para poder apreciar estas propiedades. Generalmente, las pinturas plásticas pueden ser acrílicas o vinílicas y se denominan pinturas de emulsión, ideal para todo tipo de paredes y techos como el yeso, pladur, revolque, cemento, piedra, temple, entre otros. La pintura plástica acrílica es el tipo de pintura más resistente tanto para interior como exterior y tiene una mayor capacidad impermeabilizante al pintar las paredes, resisten al moho y los efectos del sol. La pintura plástica vinílica ofrece una mayor versatilidad. Entre sus ventajas podemos destacar la facilidad de aplicación, elevada flexibilidad y un vago olor. Además, se pueden obtener acabados satinados de alta calidad con efectos decorativos sorprendentes. Tienen como base silicato de potásico líquido, minerales de origen natural y pigmentos colorantes inorgánicos. La cualidad más importante de estas pinturas es que se adhieren al soporte a través de una reacción química insoluble llamada silicificación o petrificación y no forma película superficial. Es altamente transpirable o permeabilidad al vapor de agua, ideal para utilizar en paredes con problemas de humedad para practicar efectos decorativos en las paredes. Son muy utilizadas en el interior porque secan rápidamente, posibilitando volver a pintar entre 3 y 6 horas después y no necesitan solventes químicos para diluir, lo que permite que puedas habitar una habitación pintada en pocas horas, ya que son de bajo olor. Además, las herramientas después de su uso se limpian solo con agua. Son más utilizadas en superficies en el exterior porque son mucho más resistentes a la intemperie, lluvias y humedad, aunque tienen menor resistencia a la alcalinidad, por lo que en caso de aplicarlas sobre elementos alcalinos como concreto, estucos o ladrillos nuevos, será necesario neutralizar y sellar la superficie antes de pintar, pero asegurarás que dure por mucho más tiempo.
Existen además pinturas antihongos que son especiales para zonas húmedas o las pinturas lavables y sin olor que son ideales para las habitaciones de los niños y zonas de alto tránsito. La limpieza del muro es de vital importancia para que la pintura pueda adherirse firmemente a la superficie. Cualquier pared a pintar deberá estar perfectamente seca y limpia. La limpieza comprende la eliminación de cualquier elemento de la pared que impida que la pintura se adhiera al muro, tales como escamas de pintura anterior, aceites, grasas, polvo, mugre, óxido, moho, hongos o lama, etc. La limpieza a realizar dependerá del estado de suciedad que tenga el muro. Algunas veces bastará sacudirlo con una brocha limpia y seca, pero cuando lo raspas para quitar cáscaras de pintura seca, cuando se resanó o lijó el muro, será necesario pasar por toda la superficie a pintar un trapo ligeramente humedecido en agua, lavándolo constantemente y esperar 1 o 2 horas para asegurarnos que el muro seque perfectamente. En cualquier caso, lo importante es asegurarse de que la superficie a pintar quede completamente seca. Ya sea para pintar el muro por primera vez o renovar su pintura, se necesitará aplicar un sellador que mejore la adherencia a la pintura y mejore el rendimiento, ya sea que se aplique 1 o 2 manos, dependiendo de lo reseco del muro y las indicaciones del producto. Si después de secar la primera mano se aprecia a contraluz un ligero satín en la superficie, ya es suficiente, entonces solo se deja en el muro con la primera mano. Se aplica una primera mano de pintura para después aplicar una segunda mano, respetando los tiempos de secado. Podemos pintar con rodillos de espuma que son para esmalte, barniz y aceite, rodillos de lana de carnero que son para las tintas a base de agua, látex, PVA y acrílica, rodillo de pelo bajo 5 a 12 milímetros que se usa en superficies lisas, los de pelo mediano 19 a 22 milímetros que son apropiados para las bases medio rugosas y de pelo alto 25 milímetros para paredes rugosas o texturizadas. También podemos usar la brocha para hacer los recortes, esquinas, juntas, cantos de ángulo, recortes de molduras, antes de comenzar a pintar las paredes y techos. Y también podemos usar las brochas de cerdas oscuras que son indicados para la aplicación de tintas a base de solvente, como esmalte, tinta, aceite y barnices. Los de cerdas grisácea son apropiadas para las tintas a base de agua, como PVA y acrílica.